A través de un comunicado, el grupo al margen de la ley conocido como Segunda Marquetalia, la máxima disidencia de las FARC, anunció su división entre dos facciones, una que sí quiere la negociación de paz con el gobierno Petro y otra que no. En esta última estaría el jefe ideológico y fundador alias Iván Márquez, quien fue el máximo negociador de las FARC en los acuerdos de paz de La Habana, y es por esto que su postura frente al proceso de la paz total que emprendió este gobierno resulta tan simbólica y relevante. ¿Cómo queda esa milicia tras la división para una eventual negociación? ¿En qué queda la paz total, que al mismo tiempo tampoco logra acuerdos con la guerrilla del ELN? Hoy es jueves 21 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de hechos de las últimas horas. En la ciudad de Bogotá se sintió una explosión muy fuerte en el sector de Teusaquillo. Se supo que esa explosión se dio cerca de las instalaciones del IMPEC y del Consejo de Bogotá durante la noche de este miércoles. Lo que ya aclaró la Policía Metropolitana es que quienes atendieron la emergencia junto con unidades de bomberos no encontraron personas heridas o afectadas. Sin embargo, los reportes preliminares apuntaron a que era algo premeditado, un atentado premeditado, a que alguien habría lanzado un elemento que explotó y que estaba dirigido contra las instalaciones de esta entidad. En temas internacionales hay actualización sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, que sigue aumentando la tensión ante la amenaza de un ataque nuclear, como lo reportamos en nuestro episodio pasado. En el transcurso del miércoles, las autoridades ucranianas confirmaron que Rusia tiene preparados miles de misiles para lanzar un gran ataque aéreo contra Ucrania. Por otro lado, medios británicos como el Financial Times informaron que Ucrania utilizó por primera vez los misiles británicos Storm Shadow en territorio ruso. Ante este escenario, embajadas en Kiev están suspendiendo sus actividades debido al riesgo de un bombardeo masivo. En temas económicos, la reforma al Sistema General de Participaciones ya avanzó a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, superando ya 7 debates en la Comisión Primera y despertando bastantes alertas. El objetivo de este proyecto es ampliar los recursos que se destinan a la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, al aumentar de un 24 a un 39% la proporción de las transferencias que el gobierno gira a las regiones. Sin embargo, la iniciativa causa esta conmoción debido a que también, según economistas del mismo Banco de la República, provocaría un aumento permanente del déficit fiscal del gobierno nacional y de la deuda pública. La firma calificadora Fitch Ratings ratificó a Colombia como un país con perspectiva estable, pero que aún mantiene riesgos para la inversión. La calificación de Colombia es de BB+, actualmente, todavía por debajo del grado de inversión que el país perdió en 2021. Durante este miércoles también fue tema la conversación para el aumento del salario mínimo en 2025. Según los cálculos iniciales de la Federación Colombiana de Gestión Humana, que plantea lo que ocurre con 32 sectores empresariales, se espera que sea de un 7%. Desde diferentes fuentes confirman un rompimiento en la llamada Segunda Marquetalia, la disidencia que encabezaba Iván Márquez, o que encabeza Iván Márquez, quien se encuentra en Venezuela, se dice, y que representa uno de los puntos más altos en las posibilidades de negociaciones de la paz total. Pero un rompimiento dentro de ese movimiento puede ser determinante para el futuro, para que sí o para que no pueda llevarse adelante. Pero también, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que se rompa la Segunda Marquetalia? Estamos con Camilo Castillo, quien es redactor de la sección Política del Tiempo y quien cubre la Fuente de Paz. Bienvenido, Camilo. Hola, Carlos, y un saludo a los oyentes. ¿Cómo podemos entender esta noticia? Lo primero es entender quiénes son los que se separan, cómo es el rompimiento y qué significa en este punto ese rompimiento para ese grupo. Bueno, para empezar a hablar de esto hay que remontarnos justamente a la firma del acuerdo de paz y a lo que sucedió luego de la firma de este acuerdo. Bajo el argumento de un supuesto entrampamiento, Iván Márquez y otro grupo de guerrilleros, entre ellos Jesús Santrich y el Paisa,
formaron un nuevo grupo, un grupo desertor de este acuerdo de paz que nombraron la Segunda Marquetalia. Este grupo con el paso de los años, digamos, se fue consolidando y se fue eh, llenando de otras estructuras que, digamos, no estaban conforme con lo que se había firmado en La Habana. En junio de este año, después de meses de contactos con el gobierno y entre el gobierno y la Segunda Marquetalia, se anunció el inicio de los diálogos con la Segunda Marquetalia. La Segunda Marquetalia, al igual que las otras disidencias, que son las de Iván Mordisco, eran como grupitos pequeños que confluyeron en una misma idea y, digamos, conformaron un grupo más grande, pero son estructuras que, digamos, puede que no tengan mucho en común o que estén en regiones, digamos, muy dispersos. Y esto pues hace un poco difícil la negociación, pero el tenerlos consolidados en una sola mesa pues es beneficioso para el gobierno. Lo que sucedió ahora es que veníamos de muchas dudas respecto a lo que iba a ser ese segundo ciclo de negociación entre el gobierno y la Segunda Marquetalia. En primer lugar, porque no se sabía cuál era el estado real de salud de Iván Márquez después de que se rumoreó que estaba muerto. Tampoco era muy claro en dónde se iba a llevar a cabo ese ciclo de negociación, aunque se había hablado inicialmente de Cuba. Y hace una semana, el sábado pasado, las delegaciones se reunieron en Puerto Asís, en Putumayo, un poco para delinear cómo sería ese segundo encuentro y en dónde. Allí se dio a conocer que en una carta Iván Márquez un poco hablaba que o desautorizaba a la delegación que estaba allí en Puerto Asís de la Segunda Marquetalia, que es liderada por Walter Mendoza, que todos creemos que es el segundo al mando de Iván Márquez. Y eso un poco fue lo que dinamitó esta fragmentación que se confirma hoy, porque dos de las estructuras que conformaban la Segunda Marquetalia, que son la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, tomaron la decisión de apartarse de este grupo que lidera Iván Márquez, más no de la mesa. Ellos dicen que quieren seguir en la mesa de negociación. Entonces es básicamente lo que sucedió en esta ocasión. Camilo, ¿cómo queda el grupo al separarse estos integrantes? Es decir, al momento en el que Walter Mendoza e Iván Márquez ya no pueden estar juntos. ¿Qué pasa con ese grupo, digamos, en cuanto a su presencia militar, en cuanto a su poder, si lo tienen, en alguna región? ¿Cómo quedan ellos? La Segunda Marquetalia, como muchos de los grupos que surgieron tras el acuerdo de paz, son como grupos muy regionales, es decir, que ejercen influencia en regiones muy específicas. La Segunda Marquetalia específicamente tenía mucha influencia en Nariño, en Putumayo, y también en la zona de frontera con Venezuela, sobre todo en Arauca y bueno, norte de Santander y otras regiones. Eh, Sin embargo, si uno revisa eh, en qué puntos pueden coincidir comandos de la frontera y como tal la estructura de Márquez, pues uno se encuentra que son muy diferentes en cómo funcionan y hasta en el control que buscan ejercer en las poblaciones. Hoy lo que queda es, o lo que va a quedar en la mesa va a ser, por un lado, Walter Mendoza, comandos de la frontera y coordinadora guerrillera del Pacífico, con sus dos capos, que por un lado alias Araña y por el otro lado alias Andrés Allende, y ellos están principalmente en Putumayo y Nariño. Según lo que nos cuentan fuentes cercanas a la mesa, son aproximadamente 1.200 hombres los que componen esas dos estructuras que son con las que el gobierno va a seguir negociando. Del otro lado, hacia el norte, pues están los que son, digamos, leales a Iván Márquez en la frontera con Venezuela y de hecho en Venezuela, que según lo que nos dicen las estimaciones son aproximadamente entre 80 y 100 hombres. En ese sentido, pues sí es bastante lógico que el gobierno priorice seguir en la negociación con las estructuras que están en el sur, que son pues muchísimo más grandes en términos de hombres. De acuerdo. Y a Iván Márquez, pues todavía es un misterio. Lo último que se sabe es que sí está vivo, pero ¿en qué situación queda Iván Márquez con esta ruptura? Bueno, queda en una situación complicada porque evidentemente era una persona que apostaba por obtener algún beneficio a partir de esta negociación.
uno de los pedidos y uno de los motivos por los cuales el proceso estaba estancado es porque Márquez le había solicitado a Armando Noboa y a la delegación de gobierno que se le levantara la orden de captura. El gobierno había dicho que no porque Márquez tiene una orden de extradición por parte de los Estados Unidos, pues lo que complicaba muchísimo la situación. Después de que el gobierno le dijo que no, él siguió insistiendo que era un requisito y su delegación había seguido insistiendo en que era un requisito para que se pudiera llevar adelante el segundo ciclo. Después vinieron los rumores sobre su muerte, pese a que Walter Mendoza dijo que hablaba con él todos los días, pues no se ha disipado realmente, digamos, ese fantasma, no se sabe realmente cuál es el estado de salud de Iván Márquez. Entonces yo creo que queda pues en una situación de desventaja claramente frente a las otras dos estructuras con las que el gobierno, y de hecho Armando Noboa lo dijo este miércoles, pues van a seguir negociando. De acuerdo. ¿El gobierno qué postura tiene al respecto? Es decir, la paz total ha sido uno de los puntos más difíciles para este gobierno y todavía la gente reclama resultados en esta política. ¿Cómo es la postura del gobierno con respecto al tema Segunda Marquetalia en este momento? La postura del gobierno es clara, es decir, van a seguir los diálogos con los comandos de la frontera y con la coordinadora guerrillera del Pacífico, y seguramente esos dos grupos tendrán a Walter Mendoza como su principal, pues eso es algo que todavía no se ha confirmado, pero la intención, como les decía hace un momento, es continuar. Entienden que llegar a un proceso de paz con estos 1.200 hombres más o menos que ellos calculan tienen estas dos estructuras, es muchísimo mejor que quedarse sin nada, ¿no? Teniendo en cuenta lo que usted decía hace un momento, la paz total ha estado rodeada pues de muchísimas dificultades, de pocos avances en algunos procesos, de estancamientos, como lo vemos en la mesa con el ELN. Entonces la postura del gobierno va a ser seguir negociando con estas dos estructuras, y seguramente lo que va a generar esto es que se le facilite un poco el camino. ¿Por qué? Porque muchos de los miembros de la Segunda Marquetalia, que eran cercanos a Márquez, habían sido firmantes del acuerdo. Y recordemos que la base jurídica de la estableció la JEP, indicaba claramente que aquellos que hubiesen firmado el acuerdo no podían obtener beneficios de justicia transicional después. Entonces, eso era uno de los líos jurídicos que complicaba el proceso. Sin embargo, digamos, en el macro, en el general de esta organización, y hablando específicamente de las dos estructuras con las que se va a negociar, muchos de sus integrantes o son nuevas personas que fueron reclutados o fueron personas que no firmaron el acuerdo de paz. Entonces, eso jurídicamente le facilitaría muchísimo el camino al gobierno. Y Camilo, finalmente pues esto ocurre en la misma semana en la que pues hay una agenda importante con el ELN, el gobierno intentando destrabar en estos encuentros con el ELN la posibilidad de una negociación. ¿Cómo es el panorama de esta? Bueno, es igual o más complicada, diría yo. Ellos están reunidos desde el martes, van a estar reunidos hasta el próximo 25 de noviembre. El ELN, esta es la segunda reunión extraordinaria con miras a descongelar el proceso, un proceso que está suspendido desde el 18 de septiembre, cuando Vera Grave lo decretó luego del atentado terrorista en la base de Puerto Jordán, allí en Arauca. El ELN lo que llevó al primer encuentro fue una declaración de principios con 13 puntos, en donde los puntos más polémicos pues está esta afirmación de que no se va a firmar la paz en este gobierno, algo que han venido reafirmando durante los últimos días y que ya obtuvo respuesta por parte del presidente Petro, quien dijo pues, que si no firman con este gobierno es difícil que lo firmen con el siguiente. También en esa negociación se plantea, que parece ser un punto en el que las dos partes están de acuerdo, y es en la necesidad de seguir implementando este modelo de vamos acordando y vamos implementando, que es el que, digamos, ha marcado un poco el rumbo de la paz total y que es muy diferente a lo que sucedió con las FARC, que era nada está acordado hasta que todo estuviera acordado. Entonces, digamos que conclusiones las sabremos el 25. Se sabe muy poco de lo que será este encuentro. Son muy pocos detalles los que dan los negociadores, y todo pues se ha manejado como en total hermetismo.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.